me queden bloqueadas. Esas cosas que están bloqueadas, o tan solo esa liberación del dejar ir y simplemente experimentar la vida desde un presente, un constante hoy, que permite no poner foco en la evolución en términos de quiero evolucionar, quiero seguir, quiero avanzar, sino más bien en ver cómo se da esa evolución, o estar atento en dónde se está presentando esa evolución, y que precisamente el desbloquear esos nuevos estratos de conciencia o nuevos libros, vamos a ponerlo en términos de libros, o desbloquear esos nuevos libros, llegue por consecuencia de estar atento a dónde está la evolución. Una es más fluida y la otra es más tosca. En la intervención egoica siempre hay más torpeza, pero torpeza porque precisamente se trata de agarrar una línea de flujo y se trata de moldear como si estuviésemos moldeando plastilina, y hay ciertas cosas en ese ámbito que no funcionan como si estuviésemos agarrando plastilina o arcilla y tratar de hacer una vasija, sino que funcionan más fluidas, sutiles y de manera delicada. Pero el punto radica acá en que uno tiene que sí o sí experimentar lo que dice, lo que escucha, porque si no se pone todo turbio, y no turbio en términos película de terror, vamos a decir, como para que se entienda rápido, sino turbios en términos de turbieza del agua. Se pone opaco, no permite que pase la luz, no es translúcido. Y cuando eso empieza a suceder es cuando se empiezan a experimentar capas de oscuridad que no permiten ser vistas porque no se está experimentando. Porque cuando vos te experimentás ves todo lo que está sucediendo. Entonces como ves todo y no somos un ser unificado, o sea, ese es el camino, pero me refiero, somos seres duales en los cuales conviven muchas facetas dentro nuestro, contradictorias, combativas y pacíficas, amorosas y no tan amorosas, pacíficas y enojonas. Esa dualidad convive completamente dentro nuestro, y, y cuando uno no, o sea, cuando uno empieza a rechazar eso inconscientemente porque está o no está experimentando lo que tiene que experimentar, esas facetas de oscuridad empiezan a primar porque no se está permitiendo experimentarse por completo. Quiero que se entienda a dónde quiero llegar. Si a vos te dicen y haces sin experimentar eso, o sin siquiera pensarlo, y ser vos verdaderamente quien toma la decisión de experimentarlo, empiezan a aparecer como... O sea, por ahí en el corto plazo no pasa nada, pero la sumisión en ese hipotético caso que estoy planteando es lo que se empieza a desarrollar después como la necesidad de que te comanden la vida. A mí me sucedió algo así, por así decirlo, algo similar. No la necesidad de que comanden mi vida, sino como la necesidad de postergar decisiones importantes porque consideraba que muchas veces si el entorno me guiaba con el entorno. Y eso es un desempoderamiento terrible porque somos nosotros quienes moldean eso y no... Somos nosotros quien podemos moldear eso, pero también es ese entorno o esa situación externa quien también puede moldearnos a nosotros, que está preparado para eso. Simplemente que nos dicen que bueno, que el entorno es el entorno y que te moldea y que esto que el otro, pero tampoco te dicen que vos podés moldear eso, que vos podés moldear el entorno, que vos podés moldear
las situaciones externas a tu voluntad. Entonces, considero fundamental esto, la experimentación como principio de validación de información y como proceso de discernimiento en búsqueda de la verdad. Es algo muy básico de todas formas, considero. No sé si básico, como muy básico, pero es algo que es lógico en cierto punto, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo que experimentarlo. Antes de comprar un lote de botellas de vino, tengo que catar. No puedo comprar un lote de botella de vino de Mendoza si no probé todavía una copa. O si todavía no sé cuál es el proceso de fermentación, si no conozco las barricas donde se pone el vino, donde se deja macerar, cuál es el proceso, si hay algún truco en el proceso. Ese tipo de cuestiones tienen que estar presentes en la vida, como esto, ¿no? O sea, decir, bueno, yo voy allá o me llevo esta información, pero ¿qué hay más de eso? ¿Qué tengo que saber además de eso? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la experimentación? ¿Dónde está la evolución? Y ahí ir experimentando, ¿no? Y sin etiquetas, porque la etiqueta te hace caminar en un sendero de... Te hace caminar en un sendero pensando que el sendero tiene límites y tu conciencia empieza a adaptarse a esos límites personificándose. Puedo poner el caso, sin ánimos de atacar a nadie, simplemente en la descripción que percibo de estas personas, como los veganos, ortodoxos, vamos a decir, como para señalar la descripción, más no a la persona. Que, por ejemplo, su conciencia va hasta el tipo de ropa o el impacto ambiental o animal que tiene en la ropa, que en cierto punto está excelente, porque si uno tiene que matar a miles de cocodrilos para después tener unos zapatos, no sé si estamos, o sea, creo que eso, más allá de si uno es vegano o no es vegano, es como que, che, estamos sacrificando miles de cocodrilos por lujo o por excentricidades. Pero cuando uno empieza a etiquetarse, empieza como a acotar un sendero o un camino, cuando el sendero es el planeta entero y la capacidad mental. El sendero es eso, es un viaje, no es un camino delimitado. Entonces experimentarse sin etiquetas también es fundamental. Pues si yo de repente quiero dejar de comer carne para ver cómo mi cuerpo interactúa con dejar de consumir cadáveres, no quiere decir que yo sea un vegetariano o vegano. Las palabras en soy o yo soy tienen muchísimo poder y se utilizan para marcar al ganado y delimitarte. Pues si vos te delimitas o te delimitan, es mucho más fácil ubicarte. Te ubican mucho más fácil porque sos así, porque tenés esto, porque pensás así. Y también saben cómo controlarte o por dónde atacarte. Hablo en términos sistémicos. Es por eso que considero fundamental esto que estoy planteando. La experimentación sin etiquetas alguna. Porque si eso no se da, somos simplemente repetidores de paquetes informativos que te etiquetan y te moldean la conducta de pensamiento a pensar en forma al paquete que recibiste. Es decir, es algo que se puede ver clarito con la alimentación, y más en la gran masivización o en la gran masividad de información que hay en las redes sociales y la interconexión globalizada de todo el mundo opinando de ciertas cosas
relacionadas a lo mismo. Pero puedo ver literalmente reels de gente que dice, no, no tenés que comer carne. Y abajo te dicen, no, tenés que comer carne. Pero no te lo dicen con un fundamento, sino más desde una opinión etiquetada. Y porque se comieron un cuento. Y lo digo con tanta ligereza porque yo me comí muchos cuentos. Y más con los alimenticios, que son los primeros que están. Son el primer estrato de despertar, considero yo, y en base a mi experiencia. Es como que el primer despertar está en, ¿qué estoy metiendo a mi cuerpo? Entonces ahí considero que está uno de los primeros pasos para empezar a no etiquetarse y empezar a generar una relación intuitiva con nosotros mismos y con la información que llega. Porque es de la única forma que empezamos, que cuando llegue una etiqueta, que cuando llegue un paquete muy moldeado, tengamos esa intuición para decir, algo anda mal aquí. Porque está ahí el punto de poder decir, bueno, ¿qué pasa si dejo de comer todo tipo de vegetales y plantas y solamente llevo una alimentación cetogénica? ¿Qué pasa si a esa alimentación cetogénica le empiezo a agregar otro tipo de cuestiones más relacionadas a ciertos vegetales específicos, ciertos frutos, y no solamente basado en carnes rojas y huevos, sino otras fuentes de grasas y proteínas y otro tipo de carnes? ¿Y qué pasa si esa alimentación deja de ser tan cetogénica con fuentes animales y pasa a ser solamente vegetariana? ¿Y qué pasa si de repente lo vegetariano pasa a ser más crudo y solamente alimentos vivos y no cocidos por debajo de los 50-60 grados? Entonces esa experimentación te empieza a brindar una cantidad de información personal, no genérica ni me sale veritas, porque quiero decir, o sea que no genérica ni con tendencia a la verdad generalizada, sino tendenciosa a averiguar la verdad de uno. Pero bueno, creo que con esto es suficiente y el punto quedó claro. Así que experimentense sin etiquetas, porque es la única forma de conseguirse información para uno mismo, que también puede ser compartida para otros, pero desde este punto de a mí me pasó esto, sufrí esto, viví esto, experimenté lo siguiente, y en base a esa experimentación me di cuenta que esa experimentación tenía que ser por este lado. Y en base a seguir en el experimento de la vida, comprendí que si comes carne te pasa esto, y si dejas de comer carne te pasa lo otro. ¿Sí? Muchísimas gracias si vieron todo el video y nos vemos.